Noches, Álvaro, Pati, ya es un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia después de todo. Exactamente, bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto. Seguramente estás al tanto, venías escuchando también tanto a Eduardo como así también a Leticia. Ustedes también propusieron algo, analizaron, debatieron esto en Cámara de Diputados. Contanos, por favor, porque a la conclusión que llegamos después de escuchar tanto a Eduardo como a Leticia es que para ellos al menos, o para el ministerio, en este caso, vos me vas a decir lo contrario o no, en el centro de todo tiene que estar el niño o el adolescente, la protección a los mismos. ¿Ustedes qué plantean, diputado? Y bueno, plantear eso es como hacer una pregunta, un consenso sobre si el cielo es azul o es verde, ¿no? Pero el cielo es azul y nosotros buscamos, planteamos y tratamos de encontrar los mecanismos para mejorar las condiciones de los niños. La pregunta fundamental es el cómo. Pero antes de ese desarrollo, Álvaro, a mí me gustaría delimitar bien cuál es nuestra responsabilidad como parlamentarios. Nuestra responsabilidad es ser eco de la sociedad, tratar de interpretar su deseo, tratar de interpretar sus emociones, tratar de interpretar cuál es su voluntad. Dentro de ese marco, me tocó ser receptáculo de una serie de mensajes, llamadas, manifestando una gran preocupación por este Plan Nacional de la Niñez 2024. Asociaciones de padres, organizaciones por la vida y la familia. A partir de eso, bueno, decidimos interiorizarnos en este proceso. Y la primera denuncia que saltaba una vez tras otra era la falta de participación, la falta de apertura con respecto a este plan. Más allá de las objeciones puntuales, yo me iba a centrar en las que más preocupación generaron, pero el primer gran desafío era abrir la cancha y que esto se lleve dentro de un proceso de diálogo, dentro de un proceso de consenso, en el cual, en base al principio de la subsidiariedad garantizado por nuestra Constitución Nacional, el actor central en el diálogo, en la discusión y en la decisión deberían ser los padres. Pero eso es algo solucionable, diputado, ¿no? O sea, se puede dar la conversación si se habla, si se facilita ese proceso para que los padres también formen parte de este diálogo, ¿o es algo ya insalvable? Yo creo que lo único que nos puede ser solucionado es la muerte y bueno, hasta eso también tiene solución, Patricia, y justamente estamos acá y estamos llevando este proceso acompañando a los padres para tratar de encontrar soluciones, entendiendo también cuál es la coyuntura global, porque hay que hablar de eso. ¿Qué es lo que está pasando en otros países? ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre nuestro país? En Argentina, el Ejecutivo en este momento está planteando un proyecto de ley para la legalización del aborto. ¿Pero por qué usted habla de eso? Si ese no está en este proyecto. Porque es importante hablar del contexto. O sea, cuando yo voy a estudiar anatomía, sí, yo soy médico, disculpen, todo lo traduzco así, si voy a estudiar una zona en particular de la aorta, yo tengo que entender de dónde sale la aorta, a dónde va, a dónde lleva la sangre para comprender todo el proceso, la importancia y cuál es el abordaje. Y dentro de ese marco, nosotros tenemos que entender la coyuntura global. Nosotros tenemos que entender las presiones que se someten sobre nuestro país. Presiones en materia de aborto, y hablábamos la situación de Argentina, que es una situación global, presiones en agenda de ideología de género, de conformaciones familiares que son contrarias a nuestra conformación constitucional, porque nosotros tenemos una conformación constitucional. Pero diputado, pero usted está hablando ahora de lo que dice un proyecto y cuestiones que pasan en Argentina. En el texto del Plan Nacional 2020-2024, ¿en qué parte habla de ideología de género o del aborto? Bueno, contexto general. Dentro de ese marco, Patricia, y vamos a llegar ahí con mucho gusto, nosotros buscamos hacer eco de la preocupación prácticamente generalizada de una serie de asociaciones de padres, organizaciones pro vida, y entendimos que lo que nos correspondía como parlamentarios era buscar generar ese espacio de discusión, ese espacio de debate, generar una mesa amplia en la cual, como contraparte con la ministra de la Niñez, los padres puedan expresar sus preocupaciones y por supuesto los parlamentarios también puedan interiorizarse en ese proceso y también participar, porque finalmente estamos hablando de una política de Estado. Hicimos esa audiencia pública el lunes. En principio la ministra dijo que iba a ir, bueno, finalmente no fue. Expresaron los padres sus preocupaciones con respecto a la situación,
Y bueno, en determinado momento también se manifestó de forma reiterativa la molestia importante por la ausencia de la ministra. ¿Y por qué la ministra no estuvo presente en esa audiencia? Y yo no creo que me corresponda a mí dar esa respuesta. Pero ella dio un argumento sí. a la Cámara, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué argumento les dio a ustedes? Yo no creo que a mí me corresponda dar esa respuesta. No sé, no estamos, diputado, no estamos hablando si corresponde o no corresponde. Acá estamos hablando de solamente una respuesta, ya que vos estuviste presente y sos parte de la Cámara de Diputados. ¿Argumentó o no argumentó? O sea, Claro. Mi pregunta viene solamente en ese sentido de saber el motivo por cual no estuvo presente la ministra en este caso. Nada más que eso. Entiendo. O sea, acá no es un cuestionamiento de tu parte a la ministra. Si argumentó la ministra y vos tenés información, es solamente para compartir con nosotros. La verdad que lo que sucedió, Álvaro, es que en determinado momento de la audiencia se levantan determinados voceros, representantes de algunas asociaciones de padres y bueno, expresan su terrible descontento porque la ministra no estaba ahí y estamos hablando de la audiencia pública virtual más grande de la historia de la Cámara. Tuvimos 500 participantes por modalidad virtual y fueron 500 porque ese era el límite de la herramienta. No pudimos albergar más. No pensamos que iba a haber esa cantidad. Más de 100 participantes en modalidad presencial distribuidos en 3 salones para cuidar todas las medidas del COVID. Bueno, en determinado momento se levantan algunos voceros y bueno, manifiestan que ella estaba realizando otras actividades, habiendo plantado prácticamente a estos 600 padres, además del cuerpo de parlamentarios que estaban... 600 padres que están a favor y que están en contra del proyecto. Estaban mitad y mitad, también ahí. Es así, ¿no? Escuchamos las versiones de todos ahí también ahí. De hecho que la invitación fue abierta, Patricia, y buscamos todos los mecanismos para que la invitación sea lo más aperturista posible. Y dentro del marco de las manifestaciones, yo recuerdo, puede que yo no esté recordando, porque fue una audiencia de 5 horas, pero yo recuerdo una intervención a favor del plan, que justamente era, si mal no recuerdo, un representante de FEIPAR, ¿verdad? En la organización me puedo equivocar, pero recuerdo que era uno solo. El resto de las personas que hablaban y se manifestaban expresaban su preocupación. Diputado, lo que yo no estoy entendiendo y me gustaría que nos puedas de alguna manera dar un poquito más de luz. Aquí creo que vamos a llegar a la conclusión todos. Ustedes como parlamentarios, nosotros también, obviamente porque somos parte de esta sociedad. Yo también soy papá. Patricia también tiene familia, su entorno. Todos, de alguna manera, queremos lo mejor para los niños y para los adolescentes. Cuando FEIPAR habla, por ejemplo, Leticia estuvo hablando recién acerca de que el centro tiene que ser el niño o el adolescente y que se tiene que empezar a trabajar desde abajo y desde la educación para el niño y para el adolescente. Creo que también ustedes van a coincidir en eso. Y recién dijiste, diputado, vos, de que tiene que haber un acompañamiento de los padres. Eso dijiste. Dije que tiene que ser un proceso participativo en el marco del diálogo, buscando generar consenso para establecer este tipo de políticas de Estado. Claro, con un acompañamiento del padre. El niño no puede estar solo. El adolescente no puede caminar solo. Tiene que ir acompañado del padre o de la madre. ¿Cierto? Eso, creo que vamos a coincidir también. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Y te pregunto a vos si está estipulado en esto que propusieron ustedes, es llegar a un gran consenso con todos los sectores, no solamente el sector del papá y la mamá, hay otros sectores que también son importantes en esto. Me parece que... La actuación del Estado también en la educación. El Estado, ¿En qué claro. momento empieza el Estado a tomar parte y en qué momento empieza a ayudar a los padres también? Claro, porque también el padre muchas veces se siente abandonado. Claro. Entonces, ¿está estipulado todo esto, diputado, o no? Y ese es el primer problema y está en la página 10 del documento del Plan Nacional de la Niñez 2024, y donde se plantea una inversión en cuanto al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 54 de la Constitución Nacional. Y que el principio de subsidiariedad habla
de cuál es la cadena de responsabilidades. Primero la familia, después la sociedad, después el Estado. Entonces, si vos fallás como padre, Álvaro, o sea, discúlpame que te tome de ejemplo, si vos le maltratás, le abandonás a tus hijos, pues por supuesto que tiene que entrar en el Estado. Pero el primero que tiene la responsabilidad sobre su educación, sobre su crianza, sobre su formación armónica, y sos vos, y tenés que ser vos. O sea, ese es mi pensamiento y el pensamiento del 99.9999 de los padres que se manifestaron en esa audiencia pública. O sea, el principal responsable es el papá. Uno, y el primero. Sí. Ahora, ¿cuál es el contexto global? Y discúlpenme, pero tengo que hablar del contexto global para que se entienda. ¿Qué está pasando en otros países? En otros países se está quebrando el principio de subsidiariedad. Entonces, cuando a tu hijo de 5 años le enseñan que él puede ser nació nene, pero puede ser nene, puede ser nena, o puede ser un perro en su sexualidad si quiere, vos como papá no podés intervenir, no podés ir a sacarle a tu hijo de ese lugar, porque quien tiene la responsabilidad en la crianza, el rol hegemónico, como plantea este documento, es el Estado. Ese es el riesgo, el primer riesgo, la primera situación con la que chocamos con respecto a esta cuestión. Diputado, consulta nomás, pero desde mi ignorancia, ¿verdad? Porque no, leí el texto, pero leí cerca de 80 páginas, no leí las 152, ¿verdad? Los puntos más resaltantes. ¿Cómo saben que en ese término efectivamente el maestro y la maestra le va a enseñar al chico a que si él quiere ser nena, puede ser nena, o que si quiere ser perro, puede ser perro? Dice en el texto eso. ¿Cómo habla específicamente que a ustedes... O sea, textualmente. Claro, para que ustedes digan, mira, acá le van a enseñar a mi hijo a ser gay. Textualmente. En eso nomás quiero enfocarme yo y diferenciar. Yo te he dado el contexto global porque esto no es nuevo. Acá no estamos descubriendo la pólvora. Claro, pero yo le pregunto... O sea, hay una seguidilla de situaciones que se da. Perdón, diputado, pues le pregunto respecto a lo que tenemos nosotros. Lo que quiebra esto, página 10, el Estado paraguayo, de acuerdo a este diseño, se compromete a ejercer la hegemonía del liderazgo en la atención integral a la infancia. Ese es el problema, que quiebra el principio de subsidiariedad, que lo que acontece después, cuáles van a ser las consecuencias, eso, bueno, revisamos el mundo, la historia, el gran laboratorio de la ciencia, decía un gran estadista, sabemos lo que acontece, pero ¿qué es lo que quiebra el principio de subsidiariedad? ¿Cuál es el inconveniente? Que si tu hijo le está mostrando, enseñando algo que vos estás en desacuerdo y sabés que es nocivo, no va a poder retirarle. Ese es el primer gran problema que tiene este documento. ¿Dónde dice lo contrario? ¿Dónde dice, pregunto también, ¿dónde dice que el padre no es el principal responsable? Hegemonía. No, pero yo, ya que me pusiste de ejemplo, Hegemonía, o sea, hegemónico. Es un rol hegemónico, el concepto de hegemonía. Entiendo tu posición, diputado. No es mi posición, es lo que está escrito acá. Bueno, está bien, pero entiendo lo que estás diciendo, lo que estás tratando de transmitir. Te pregunto nomás, si vos no estás de acuerdo, vos, Patricia, el día de mañana, o vos no estás de acuerdo, o cualquiera de nosotros no está de acuerdo, o de acuerdo con algo que le están enseñando a tu hijo, ¿qué vas a hacer vos como papá? ¿Qué vas a hacer como papá? ¿O qué vas a hacer como mamá? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a intentar hacer? Si a mi hijo de 5 años... Pero vos sos el responsable principal. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? No, esto no está de acuerdo. Si a mi hijo, que no tengo todavía, yo soy soltero, no tengo hijos todavía, espero alguna vez casarme y tener hijos. Si a mi hijo de 5 años le están enseñando, nació varón, pero vos podés ser mujer, perro, gato o lo que vos quieras, yo, así, en base al artículo 54, hoy voy a sacarle a mi hijo de ese colegio. En varios países del mundo, al haberse quebrado ese principio de subsidiariedad, no lo pueden hacer, porque el Estado, en base a su rol hegemónico, como plantea este documento, es el que tiene la patria potestad. El Estado habla de ese rol hegemónico, ¿verdad? Que ustedes creen que va a tomar como se van a adueñar de la educación, que los padres no van a tener ningún tipo de incidencia, ¿verdad? Así entiendo que ustedes dicen. Eso entiendo en el texto, o sea, por la palabra hegemónico nada más. Lo que yo me extraña y no entiendo por qué usted solamente se basa en lo que pasa en otros países y alega que acá va a pasar igual. Si en el texto no habla de eso, es importante nomás ser claro, diputado, cuando usted expresa, porque usted es un diputado, este es un programa que se ve mucho y la gente entiende, va a entender que efectivamente en el texto dice que al niño se le va a decir que cuando está en la escuela, si quiere ser nena, puede ser nena. En el texto no habla de eso, es importante que usted aclare también eso. Bueno, vamos a seguir la aclaración entonces. Página 13. Objetivo de enfoque y principio. Página 13 del documento. Enfoque de género. El género es una creación cultural que entiende la perspectiva de la sexualidad en base a una decisión que toma la persona. Y volvemos a lo mismo. Yo nací hombre, pero puedo ser mujer, puedo ser...
Y no voy a entrar en la discusión, vos sos mayor de edad y fuiste a tu habitación y hiciste A, B, C, X cosas. No voy a entrar en esa discusión. Yo voy a entrar en la discusión de que esto se está planteando para los niños, para personas de 0 a 17 años. ¿Qué dice específicamente ahí? Habla del enfoque de género. ¿Pero qué explica del enfoque de género? Objetivo, enfoque y principio. Enfoque de género. La palabra género, Patricia, es una palabra con una alta connotación ideológica. Conocido eso mundialmente, está aplicando cuál es su orientación y genera mucha preocupación también que eso esté inoculado en este plan nacional. ¿Y qué es lo que ustedes pretenden o qué es lo que ustedes proponen con todo esto, diputado? Específicamente, ¿qué es lo que ustedes proponen? Y mira, en principio yo creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva con respecto a este plan. ¿No coinciden en nada de lo que está ahí? Con respecto a este plan Álvaro, ¿verdad? Yo creo que hay que volver a realizarlo en base a una mentalidad aperturista que por sobre todo anteponga el consenso. Nosotros dimos una oportunidad a la ministra de poder expresarse tanto en frente a los colegas parlamentarios, había diputados, había senadores, como ante la sociedad, porque también fue una audiencia transmitida, eso se transmitió en vivo por las redes sociales, por los canales, para que todos puedan interiorizarse y que puedan escuchar las dos caras de la moneda. No se dio. Entonces, con diputados, colegas parlamentarios, representantes de todos los partidos políticos, de todas las bancadas, hemos planteado un pedido de interpelación para que la ministra comparezca ante la Cámara de Diputados y dé las explicaciones pertinentes. En algún momento se van a tener que sentar a hablar. Consecuencia también de una nota que recibimos firmada por más de 25 organizaciones civiles que nos estaban pidiendo que esta señora haga eso. O sea, a mí nomás me extraña, diputado Álvaro, que de toda esa cantidad de páginas, ninguno de los dos sectores se pongan de acuerdo y digan, bueno, de estas 152 páginas, 20 estamos de acuerdo. Por ejemplo, el no castigo físico a los niños. Yo creo que usted está de acuerdo también con eso, el no castigo físico. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay un puntito en el cual se pueden poner de acuerdo. El tema nomás que yo veo que está muy polarizado nomás todo, ¿verdad? Me parece a mí, no sé si... Sí, así es. Vamos, Torre. Bueno, diputado, ¿en qué quedó todo esto de la sesión del lunes? ¿Llegaron a una conclusión, digo, entre tus pares también, tus colegas, otros diputados con relación a este plan nacional? Y bueno, y nosotros fundamentalmente nos nutrimos con respecto a las perspectivas sobre este documento. Pudimos entender cuáles son las preocupaciones, comparto varios de ellas. No quiero dispersarme en esa cuestión porque son, la verdad que cerca de más de 100 páginas, pero en principio lo que acordamos con los colegas en respuesta también a una solicitud que tuvimos por escrito, que entró a la Cámara de Diputados con cerca de 30 asociaciones y organizaciones civiles, es que teníamos que hacer comparecer a la ministra de la Niñez ante el Congreso Nacional y que ella dé explicaciones y que exprese su posición con respecto a este documento. Como decíamos, Álvaro, somos convencidos de que esto se tiene que hacer dentro de un proceso de diálogo, un proceso de consenso, y en ese proceso de consenso, si bien estamos todos de acuerdo que lo que buscamos es el interés superior del niño, eso es lo que tenemos que perseguir, nosotros entendemos que en esa construcción los protagonistas deben ser los padres. O sea, que ¿quién puede querer un mayor bien al niño que el propio padre, ¿verdad? Claro. Ese es el marco de la discusión. Por supuesto que hay muchas cosas que hay que debatir. Tenemos mucha falencia nosotros como sociedad en cuanto a la ejecución verdadera de los derechos de la niñez, los derechos de la adolescencia. Creemos que hay cuestiones que sin mucha dificultad pueden ser consensuadas, así como hay otras situaciones en las que van a existir posiciones encontradas, y cuando hablamos de un niño, cuando hablamos de la pérdida de la patria potestad, las insinuaciones que se generan, y es natural que los padres tengan posiciones polarizadas. O sea, si un padre no sale a defender a su hijo cuando siente está amenazado, que es lo que entendemos en base a determinados aspectos de este documento, y ¿cuándo va a reaccionar? Diputado, si usted tiene que formar parte, por ejemplo, de la elaboración de un nuevo documento, ¿verdad? ¿Cuáles serían las sugerencias suyas? Porque usted creo que está bien empapado con todo el documento, por eso está inclusive pidiendo la interpelación de la ministra. ¿Cuáles serían sus sugerencias? Y bueno, Patricia, yo creo que existen cuestiones, como decíamos, a las cuales todos vamos a tener una posición afín: el interés superior del niño, el fortalecimiento de las políticas públicas con respecto al respaldo que se da para su cuidado,
sí tendríamos que evitar determinados aspectos que generan un peligro como sociedad, que tiene que ver con la protección de la patria potestad, el principio de subsidiariedad que se encuentra tanto en el Código de la Niñez y la Adolescencia como con una garantía constitucional. Creo que había determinada terminología que tiene una conocida connotación ideológica que deberíamos evitar. Algunos delineamientos dentro de los cuales yo creo es posible, y eso le decía a Álvaro, yo creo es posible que lleguemos a un gran consenso como sociedad. Pero dentro de ese marco, yo lo decía, ¿verdad? La ministra de la Niñez tiene que terminar a entender que ella ya no es fiscal, o sea, ella ya no está en el monopolio de la acción penal pública. Ella es ministra de una cartera del Estado que está obligada a generar grandes consensos, a abrir espacio de debate y a entender lo que la sociedad busca en este sentido. Y para mí los principales protagonistas de este proceso en cuanto al cuidado de sus niños deben ser los padres. Lo dice la Constitución, lo dice el Código de la Niñez, y tenemos que ver que todos los documentos y los planes estratégicos que se generan y las políticas de Estado que se generan desde todos los ámbitos de representación del poder de la República tengan la misma connotación que nuestra Constitución Nacional y nuestro Código de Leyes. Ahora, diputado, también con relación a la responsabilidad del papá y la mamá o de los padres en cuanto a los hijos. Generalmente siempre fue así. Siempre el papá fue el responsable del hijo y la mamá también responsable del hijo o de la hija. ¿Es así o no? En nuestra sociedad, sí. Bueno, no, y por eso te digo, estamos hablando de nuestra sociedad. Paraguay, sí. Claro, y estoy hablando de Paraguay específicamente. Creo que todos vamos a llegar a la conclusión de que así fue siempre. Salvo cuando no están en las escuelas. Son horarios que están a cargo de los maestros. Claro. Está el niño está en el colegio. Siempre fue así. Y en ese momento, cuando está el niño en el colegio, el responsable es la profesora. Con la particularidad de que si Pati le quiere retirar a su hija, y bueno, y se va y le busca, ¿verdad? Claro, pero eso hasta hoy día. Claro. Yo le retiro a mi hija, si yo le quiero retirar a mi hija, le retiro. En Paraguay. Sí. Yo insisto, es en Paraguay, a Pati no le gusta que hable de eso, pero en otros países del globo, en base a situaciones como esta, eso ya no es así. Claro, no, porque él va mucho a las cuestiones que pasan afuera y es un argumento viable para él, ¿verdad? Por eso digo, yo estoy hablando específicamente, y esto va todas mis consultas. ¿Sabe cómo esto es? Viene por el lado de algo que nos compete a nosotros. A nosotros nos compete lo que pasa aquí en Paraguay. Por eso. Después nos vamos a preocupar seguramente, diputados, de los otros. No, lo que pasa, esto es como el COVID, Álvaro, discúlpame que insista en esto. O sea, el Paraguay empezó el COVID. Empezó en China, lamentablemente no avisó China a tiempo, se fue por todo el mundo. Nosotros por una cuestión de conectividad tuvimos un poco más de tiempo a ver lo que pasaba con el COVID, cómo se comportaba, agarramos y cerramos nuestra frontera y tuvimos un primer respiro. Para mí un acierto, un primer respiro. Esto es como el COVID. Ya sabemos lo que es ese virus, ya sabemos cuáles son sus síntomas, ya sabemos cómo se transmite, y cuando empezamos a ver indicios de COVID, esperábamos a cerrar la frontera porque acá en Paraguay no queremos eso. Acá en Paraguay con nuestros hijos no te metas. Eso te preocupa, esa es la preocupación. No es a mí nomás, esa es la preocupación de las organizaciones civiles, asociaciones de padres, y esa es una realidad que se está viviendo en el mundo. Pasó con el COVID, no queremos que pase con esto en Paraguay, y Paraguay se empieza a quedar en base a una serie de situaciones como una isla, como un bastión, admirado por diferentes países por su lucha por la vida de la familia, pero eso requiere atención y reaccionar ante este tipo de situaciones. ¿Está predispuesto usted a conversar con el Ministerio de la Niñez, hablar, sentarse ya un poco más calmados todos, revisar cuáles son los puntos concretos, cuáles son los puntos en los que están de acuerdo para sacar efectivamente un plan? Porque acá el centro, como dijimos varias veces acá, es el niño. ¿Están dispuestos o ya tienen una postura tomada? Patricia, dentro de ese marco, nosotros estamos planteando la interpelación. La interpelación es una cuestión de ataque directo a la ministra, ¿verdad? No, espera un poquitito, Patricia. Le invitamos a una audiencia pública, ¿verdad? Denunciamos a los voceros que estaban en una serie de actividades plantándole no solo a los parlamentarios, diputados y senadores, plantándole a 600 padres con graves cuestionamientos sobre lo que ella estaba planteando. No fue la audiencia pública, entonces estamos planteando la interpelación. Y se va a un diálogo en ese sentido. Escucharemos su respuesta. Si no nos convencen, y bueno, veremos. La interpelación también es una conversación, y ahí seguramente van a sacar sus conclusiones. Es el recurso constitucional que tenemos para forzar una conversación. Bien. Nos vamos, nos retiramos.